a Sofía Grandón, tenemos que hablar sobre Edgar Allan Poe y 3 cuentos: El corazón delator, El pozo y el péndulo y Los crímenes de la Rue Morgue. Para empezar, presentar al autor. Edgar Allan Poe es un autor estadounidense que se destacó por sus cuentos que dieron origen a la tradición detectivesca, además de distintos relatos siniestros y de terror. Fue un crítico y periodista inscrito en el romanticismo estadounidense y fue el primero en intentar vivir por medio de su literatura, lo que tuvo tremendas consecuencias para él, como morir alcohólico. El periodo que estamos abarcando con nuestro análisis es sobre el romanticismo que se desarrolló en el siglo XIX. El romanticismo se caracterizó principalmente por rechazar las ideas que se venían tratando en la ilustración. Un ejemplo podría ser en la ilustración se trata de dominar a la naturaleza, y aquí podemos ver cómo la naturaleza despliega toda su fuerza y vemos cómo lo sublime envuelve la admiración hacia ella, dejándola mostrar toda la fuerza de la naturaleza. También hay una búsqueda de la libertad, y el romanticismo se mostró en tanto la pintura como la literatura, pero tuvo gran desarrollo en esta última, la literatura, y un gran exponente fue Edgar Allan Poe, en donde él se enmarcó en el romanticismo estadounidense. Este texto trata sobre 2 amigos que viven en una mansión parisina abandonada. Uno de estos amigos es Dupin y el otro es el narrador de la novela. Ellos se encargan de la investigación por el asesinato de 2 damas, Madame L'Espanaye y su hija Mademoiselle Camille. Ambas fueron encontradas en su casa mutiladas y este asesinato no tiene un homicida claro. Ellos deciden llevar a cabo la investigación. A través de ella, Dupin es muy meticuloso con todos los detalles y termina por concluir, curiosamente, que el único autor posible podría haber sido un orangután. Para intentar probar esta teoría, ponen un falso anuncio que dice que han encontrado a un orangután y que la persona que lo perdió debe presentarse en una dirección particular, donde habitaban los protagonistas. Poco después se presenta en la casa de Dupin un pirata maltés que les cuenta que el orangután se les había escapado y había entrado en la casa de las damas asesinadas, que él no había podido hacer nada y que era consciente del siniestro crimen que presentaba la furia inhumana del animal. Él no pudo hacer nada para detenerlo, así que decidió irse, dejando la situación tal como la había encontrado la policía y estos amigos. Debido a las declaraciones del pirata, ¿cierto?, se produjo la resolución del asesinato y la policía puso en libertad al supuesto asesino, que nunca fue. Eso. El cuento El pozo y el péndulo nos sitúa en Toledo, en España. Estamos frente a la Inquisición. El personaje principal es un hombre el cual ha sido encarcelado y torturado posteriormente. Ahora se encuentra frente a una nueva juicio, en donde se va a decidir si continúa sus torturas o lo van a eliminar. Él se desmaya y ahora decide su castigo, y se desmaya hasta que despierta en un lugar oscuro, y está muy débil debido a las torturas que sufrió antes, y empieza a intentar despertarse y también intentar recordar qué le había pasado y cuál había sido su castigo. Él anteriormente tenía muchas referencias de cuáles eran los castigos que ocupaba la Inquisición, así que intentaba recordar eso. Después de que ella se recupera, comienza a dar vueltas alrededor de su celda, que la considera como una cripta o como una tumba, para saber en dónde está ubicado. Intenta hacerlo a través de los pies, dando la vuelta, y
se da cuenta que vive a como 50 yardas, pero después de un tiempo le dan la luz y se da cuenta que él había equivocado su cálculo y era una celda un poco más pequeña. Otro punto importante en el relato de la historia es que en un momento él cae y se da cuenta que en su propia celda el castigo que la Inquisición le había puesto era caer a un pozo. Y por suerte él cae y siente, al levantarse, siente que está al frente de un pozo. Y la Inquisición ya después se desmaya y la Inquisición vuelve a cambiar su castigo. Él se despierta en una cama de madera amarrado con una sola cuerda y mira hacia arriba y se da cuenta de que hay una pintura del tiempo y en él el péndulo del reloj era filudo y cada vez bajaba más y más y él muchas veces pierde la conciencia y él también en su calabozo estaba acompañado de ratas, que cada vez que iba bajando el péndulo fue bajando hasta que se le ocurre la idea de tomar un poco de comida de carne que tenía al lado y pasarla por las cuerdas, logrando que las ratas se subieran encima de él y soltaran las cuerdas. Ya en ese momento el péndulo estaba casi encima de él y en eso iban después de esa tortura que la Inquisición, o sea, de la muerte que la Inquisición le había puesto y no resultó, pasan por una nueva tortura y por fin la muerte, que era caer hacia el pozo, un pozo que representaba quizás la caída al infierno, porque era sin fondo. Las paredes empiezan a cerrarse y a arder y cuando ya no le quedaba nada más que caerse hacia el pozo, que era lo que él menos quería, la Inquisición había sido incautada, por decirlo así, por el ejército francés y él queda libre de su tortura. El último cuento de la selección es El corazón delator. Este trata de un hombre al cual se considera que no es loco, parte hablando de que no es loco, que solamente es un poco nervioso. Lo que a él lo ponía nervioso era el ojo de un viejo que tenía cataratas, era un ojo azul que era como el de un cuervo y él planea el asesinato de este señor porque le molestaba mucho su ojo. Él mientras va a asesinarlo siente el corazón de este hombre porque tenía un oído muy agudo, hasta que con un colchón lo asfixia, después lo descuartiza y lo esconde debajo de las tablas para que nadie sepa que lo asesinó. En ese intertanto en que lo mata, el viejo suelta como un sonido como de auxilio, un aullido, pero nada más que eso. Lo logra tapar y ya se siente tranquilo, considera que su actuar fue racional, no dejó sangre, no dejó huella, lo que implica que no estaba loco. Después tocan a la puerta y llega la policía porque un vecino dio un aviso de que había escuchado algún ruido extraño y que fueran a ver. Él se sienta con los policías pensando que tienen como dudas de lo que había pasado, pero al final empiezan a hablar muy normal. Él también considera que no estaba loco por haber hecho eso con los policías y de repente debajo de donde estaba sentado empieza a sentir el corazón del viejo que había matado poco a poco y sentía que los policías lo estaban engañando, que sí sabían que él lo había matado, pero que querían hacerle saber que no se daban cuenta de esto. Así que llega hasta el final, en un punto que él ya no aguanta más y les grita que sí, que él había sido y que estaba debajo del suelo en donde se estaban, y termina diciendo que él era un poco nervioso pero no estaba loco, que su actuar fue racional en el momento. Como ya habíamos mencionado antes, los cuentos de Poe se inscriben en el romanticismo, donde bien se sabe que los estudios sobre la experiencia estética se han ampliado para dar paso no solo a la belleza, sino también a lo sublime y lo siniestro, elementos que se desarrollan en sus cuentos gracias a la amoralidad de la observación de los narradores que él selecciona, que se limitan a exponer lo que perciben, sin filtro alguno, permitiendo así al lector vivir estas experiencias sin riesgo, es decir, con la distancia estética pertinente. Igual es necesario hablar un poco sobre lo siniestro. Para ello nos vamos a basar en lo siniestro de Freud, donde define, aparte de lo siniestro como aquello cierto que nos genera una sensación inconfortable, que implica lo desconocido o lo que no es esperable, lo que desconcierta,
Por otro, se trata de los temores reprimidos del hombre. Tal como vemos en el caso del pozo y el péndulo, el factor de la repetición involuntaria es el que nos hace parecer siniestro lo que en otras circunstancias sería inocente, imponiéndose así la idea de lo nefasto, de lo ineludible, donde en otro caso habríamos solo hablado de casualidad. ¿Sí? El hecho de que el péndulo baje, de que repita una y otra vez la trayectoria sobre el cuerpo, ¿cierto?, de la víctima, va generando esta sensación de desesperación, de lo siniestro. También es el caso de la idea de una persona ciega, ¿cierto?, como es el hecho de que el protagonista no tenga su sentido de la visión por la oscuridad. Con ello, ¿cierto?, trata de usar otros sentidos para dimensionar el espacio en el que se encuentra y solo descubre con horror de que falló también al dimensionar su encarcelamiento. También está presente en el corazón delator, ¿cierto?, donde el hombre ciego es quien molesta al protagonista y al asesino, ya que para Freud la ceguera tiene que ver con una especie de castración. El ojo ya no penetra en el conocimiento, ya no se puede entrar en el área sensible, ¿cierto?, de este espectro, y eso resulta totalmente desconcertante para ambos protagonistas. En la Rue Morgue se comete un crimen macabro que lo desarrolla un orangután. Gracias al orangután podemos ver la naturaleza desplegada brutalmente, lo que demuestra lo sublime en esta época, en este periodo que es el romanticismo, en donde podemos ver de una manera alejada esta situación que es el crimen desarrollado por un animal, desatando su naturaleza, y podemos llevar a cabo un disfrute de esto a través de la literatura, cosa que la presencia de este acto no lo tendría. Es algo que se desarrolla con la distancia estética que se lleva a cabo en estos siglos gracias al romanticismo. La profe podemos entender lo sublime como una acción de la naturaleza, por ejemplo, que nos desata en nosotros un sentimiento exacerbado que no es meramente como lo que produce en nosotros la belleza, que es una complacencia y un estado más apacible. Lo sublime tiene relación con el terror. Nos despierta de alguna u otra forma una sensibilidad en nosotros, lo que busca el romanticismo, y esta sensibilidad, lo sublime se da a través de una distancia, si no, no se podría apreciar. Por ejemplo, muchas veces se ve un naufragio, donde si estuvieran en el naufragio mismo no se podría apreciar con la sublimidad en eso, de cómo se está viendo alejado a través de un cuadro, quizá un relato, un cuento. Lovecraft habla sobre el terror en su texto El horror sobrenatural, sobre la literatura de Edgar Allan Poe. Dice que antes de Poe, la mayoría de los escritores fantásticos trabajaban casi a ciegas, sin la debida comprensión de los fundamentos psicológicos del terror y con la rémora de un conformismo ante ciertas convenciones literarias, tales como el final feliz, la recompensa a la virtud y en general un falso moralismo, de una aceptación de los valores populares y un retaxeo de las emociones propias, tomando partido con los defensores de las ideas artificiales del vulgo. Por el contrario, Poe percibió la esencial impersonalidad del verdadero artista. Grábalo de nuevo. Lovecraft habla sobre la literatura de Poe y nos dice: antes de Poe, la mayoría de los escritores fantásticos trabajaban casi a ciegas, sin la debida comprensión de los fundamentos psicológicos del terror y con la rémora de un conformismo ante ciertas convenciones literarias, tales como el final feliz, la recompensa a la virtud y en general a un falso moralismo de una aceptación de los valores populares y un retaseo de las emociones propias, tomando partido con los defensores de las ideas artificiales del vulgo. Por el contrario, Poe percibió la esencial impersonalidad del verdadero artista y supo que la función de la literatura creativa era la de expresar e interpretar los acontecimientos y las sensaciones tal como son, sin importar lo que prueban, bueno o malo, atractivo o repulsivo, estimulante o deprimente, con el artista actuando siempre como un atento e impersonal cronista,
lejos del tendencioso profesor o del vendedor de opiniones. En conclusión, Poe, por medio de su literatura, genera una nueva oleada de literatura de terror, cuentos nuevos, ficticios, que desencadenan en el hombre las sensaciones de lo siniestro y lo sublime, donde se puede apreciar por medio de sus escritos el terror, el miedo, la incertidumbre y muchas otras emociones con las cuales no estamos ligados más que en nuestras pesadillas.